Ya. Sí, entonces vamos a empezar con la grabación del evento. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y bienvenidos, bienvenidas. Samantha, cuando quieras, tú puedes empezar con tu presentación. Listo, muchas gracias. Ahora la comparto. ¿La pueden ver ya? Sí, Samantha, no hay ningún problema. Igual tal vez recordar a la audiencia que en cualquier momento, igual si quiere ya empezar a mandar sus preguntas por el chat, lo puede hacer. Pero para tomar la palabra esperaremos después de los comentarios de Adriana. Muchas gracias. Adelante, Samantha. Muchas gracias, Cecil. Buenas tardes con todos. Gracias por asistir. Como Cecil les mencionó, voy a presentar mi trabajo de tesis, del cual también ya mencionó el título, es Creando la Paz, los aportes de las iniciativas locales de Agroarte y la Corporación Memoria de Sueños y Esperanzas a la construcción de paz en Antioquia, Colombia, en el periodo 2002 y 2019. Como pueden ver, vamos a empezar con el planteamiento del problema, luego la metodología de investigación, el marco teórico, un breve análisis de los resultados y las conclusiones. Para partir del planteamiento del problema, empecé con la historia de Colombia y cómo a lo largo de las décadas ha vivido por las dinámicas establecidas en torno al conflicto armado. Al igual que la existencia del conflicto armado, también han habido varios intentos para la búsqueda de la paz que empezaron de manera específica en los años 80. Hasta luego, en el 2012, llegar al diálogo formal con las FARC y en el 2016 establecer un acuerdo de paz. La cuestión es que los procesos de construcción de paz no solamente se limitan a los acuerdos de paz, sino que buscan la transformación del conflicto y la recuperación de todas las violencias, incluida la estructural. Todas las experiencias desde los años 80 hasta el 2016 son un ejemplo de una lógica de arriba hacia abajo en donde los dirigentes son quienes toman las decisiones mayormente. Esto deja de lado a las iniciativas locales con su tradición, su contexto y su cultura propia. Esta lógica de abajo hacia arriba, impulsada por ellos, tiene diferentes formas de manifestarse. Una de ellas es mediante el arte. Hay diferentes iniciativas a lo largo del país y en este estudio se analiza el trabajo de dos iniciativas artísticas locales de paz en Colombia. La una es Agroarte, que nace en la Comuna 13 en Medellín, y la otra es la Corporación Memoria de Sueños y Esperanzas, que nace en San Carlos, en Antioquia. Esto nos lleva a establecer la pregunta central de investigación, que es cómo las iniciativas artísticas en San Carlos y Medellín aportan al proceso de construcción de paz a nivel local y cómo interactuaron con las instituciones, tanto estatales e internacionales. En el caso de esta tesis, esto se refleja con la ONG internacional Agriboca, inmersas dentro del mismo proceso en el periodo 2002 al 2019. La metodología que se utilizó fue una metodología de carácter cualitativo mediante el método del estudio de caso con dos unidades de análisis, que son las iniciativas que les mencioné anteriormente. Luego, las herramientas que se utilizaron para recolectar datos fueron las entrevistas semiestructuradas. Se aplicaron 13 entrevistas que incluyeron a artistas de las iniciativas, a funcionarios, tanto por parte del Estado como también de la ONG internacional e igualmente de otras organizaciones de base colombianas como la Corporación Región. E igualmente se incluyó a miembros de las comunidades. Finalmente, dentro del análisis documental se tuvo la oportunidad de revisar pronunciamientos oficiales, canciones producidas por las iniciativas, videos, informes de las instituciones estatales e internacionales, noticias, fotografías y demás. El marco teórico que se estableció para la investigación se estructura en tres partes principales. Primero, el principio de apropiación local, que nos habla del involucramiento y la medida en la que los actores domésticos participan dentro de los procesos de construcción de paz. En la investigación se observó que las dos iniciativas artísticas tenían una participación directa, decidiendo si se relacionaban o no con instituciones estatales o internacionales. De ahí también parte la idea de que puede existir diálogo y consenso entre los diferentes tipos de actores. Luego tenemos la construcción de paz estratégica basada en las artes, que le da un respaldo conceptual a las metodologías artísticas. Esto se basa en las categorías de John Paul Lederach, que son el qué, cómo y cuándo estratégicos. Cada una de estas tiene subcategorías. El qué tiene la aproximación no violenta al conflicto, reducción de violencia directa, transformación de relaciones y construcción de capacidades. El cómo se refiere a la capacidad del arte de adaptarse a las diferentes culturas y contextos, su capacidad no verbal y también su capacidad transformativa.
Y finalmente, el cuándo estratégico nos habla de las diversas etapas del conflicto armado: la escalada, el manejo, la transformación y la prevención. Luego tenemos la paz híbrida, precisamente para analizar la relación entre los diferentes tipos de actores. Esta es una interacción entre lo local e internacional en donde se puede converger o también se puede chocar. Para llegar a la paz híbrida se revisaron también otras dos perspectivas de paz: la paz liberal, que se refiere a la corriente dominante en donde se hablan de estándares internacionales que los países adoptan para llegar a la paz, y la paz comunitaria, en donde hay un vuelco más bien hacia lo local, en donde lo que se prioriza es la tradición y la costumbre de la población. A lo largo de la investigación, también se encontró que todo este marco teórico tuvo también componentes de resistencia no violenta y de memoria histórica debido a las posiciones de las iniciativas locales artísticas, así como también su deseo de recordar en un caso lo que sucedió en el conflicto y en otro caso lo que el pueblo era antes del conflicto. Para hablar del análisis de resultados, empezamos primero por Agroarte. Este colectivo, como les mencioné, nace en Medellín en el año 2002 a raíz de la Operación Orión. Ellos se autodefinen como un proceso colectivo organizativo de base. Su trabajo parte siempre desde la siembra y el arte y conjuga ambos componentes. Para ellos el arte es un proceso cotidiano a tal punto que puede volverse la vida misma, e igualmente todas sus acciones agrícolas y políticas son un proceso de día a día en donde se logra una política de lo cotidiano. Esta iniciativa trabaja bajo tres pilares principales, que son la reapropiación del territorio, el intercambio generacional y el fortalecimiento al tejido social. Todo este trabajo se hace siempre bajo la acción comunitaria. No hay ningún proceso organizativo o ningún trabajo que realice Agroarte que no tenga acción comunitaria. Al hablar de su relacionamiento tanto con las instituciones estatales como con los organismos internacionales, encontramos ciertas semejanzas. Agroarte se autodefine como profundamente antagónico al Estado porque no está de acuerdo con cómo el Estado ha manejado y ha gestionado las respuestas con respecto al conflicto armado. Además, se define que tiene una política contestataria que responde y denuncia los actos que ellos no consideran aceptables por parte del Estado. Aún así, han existido ciertos puntos de colaboración con las instituciones estatales, de manera específica el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Museo Casa de la Memoria de Medellín. El principal reclamo frente a estas colaboraciones es que el Estado no tiene suficiente presupuesto para este tipo de iniciativas, y además, cuando se hace una colaboración es una colaboración efímera y no existe un apoyo sostenido o una visión a largo plazo, lo que molesta mucho a las iniciativas artísticas. Luego, si hablamos de la ONG internacional Agriboca, se encuentra que existe una mayor predisposición a trabajar con iniciativas locales que trabajan los ejes de verdad y memoria. Sin embargo, no existe una colaboración a largo plazo y los miembros de la iniciativa local encuentran que su apoyo es efímero y muchas veces mediante intermediarios. Por eso se llega a concluir que es una apropiación local endógena, porque la iniciativa artística tiene que sortear su propia sostenibilidad y puede decidir si relacionarse o no con estos actores. Perdón. Luego tenemos los 5 procesos organizativos de Agroarte, en donde se pueden ver los aportes de las metodologías artísticas al proceso de construcción de paz. Primero tenemos Semillas del Futuro, que es un proceso de formación integral a niños, niñas y adolescentes mediante la siembra, el hip hop, de donde nace al conjugar los dos, nace el hip hop agrario y también el graffiti. Luego tenemos Unión entre Comunas, que es un trabajo en red con otras comunas de Medellín. Se junta el trabajo de Semillas del Futuro y se expande para lograr unión entre comunas. Luego tenemos Cuerpos Gramaticales, que es una acción performática de carácter político-artístico, en donde se realiza una serie de talleres antes de proceder a la siembra de cuerpo con una planta. Tenemos después Galería Viva, que es la primera galería de grafitis en un cementerio en toda Latinoamérica. Esto se realizó en el Cementerio de la América y hay grafitis ahí, tanto de memoria como de denuncia. Y finalmente el Partido de las Doñas, que es una articulación de nodos territoriales y de acciones mediante el tejido, en donde participan, la mayoría de participantes son mujeres mayores. Todos estos procesos tienen aportes similares, pero al hablar de estos, lo que podemos
decir de manera más práctica es que, para empezar, el hip hop es una herramienta de resistencia no violenta, tanto por su componente político como por su capacidad de movilización. Además, en todos estos procesos organizativos, los encuentros periódicos hacen que la gente deje de ser desconocido con el otro, con las personas de las comunas, y que se borren las fronteras invisibles, lo que provoca una transformación de relaciones. Además, al transferir saberes tanto agrícolas como también de musicales y de producción musical y artística, se realiza una construcción de capacidades que pueden lograr las opciones de vida profesional diferentes a lo que generalmente se tiene dentro de las comunas. Además, dentro de todo esto hay un relacionamiento y una reapropiación del territorio que permite hacer tangibles los aportes del arte al proceso de construcción local. Luego pasamos al análisis de resultados, pero de la iniciativa artística Corporación Memoria de Sueños y Esperanzas. Ellos nacen en San Carlos como una iniciativa centrada en el muralismo, y sus principales objetivos son resignificar los espacios que habían sido tomados por los actores armados, ya sean estos paramilitares o guerrilleros, y rescatar la memoria histórica de los sancarlitanos. Al contrario de Agroarte, ellos miran el arte como una herramienta que facilita la comunicación, y esto nos demuestra que el arte, sin importar cómo sea visto, puede aportar a los procesos de construcción de paz. Ellos tienen un proyecto pensado a largo plazo, y cada uno de los murales es ejecutado a partir del diálogo con los habitantes. Al igual que Agroarte, su relacionamiento con las instituciones estatales e internacionales tiene ciertas distancias. Ellos no se consideran profundamente antagónicos con el Estado, pero sí reclaman la falta de presupuesto y la falta de planificación a largo plazo, por lo que, aunque ha habido colaboración, tienen mucha distancia. Con Activoca se realizó el proyecto San Carlos Caminos de Reconciliación, de la que la iniciativa fue parte. Sin embargo, ellos consideraron que fue un apoyo efímero y volvieron a reclamar lo mismo que se ha mencionado antes. Por lo tanto, existen puntos de convergencia, pero se vuelve al escenario de apropiación local endógena. En cuanto a la metodología y muralismo que ellos manejan, tienen la metodología que han creado los colores de mi alma. Esta se basa en el arte relacional, en donde el estar juntos es lo más importante, y realizar en conjunto, generar en conjunto el sentido de la obra es lo que la promueve. Aquí la transformación de relaciones se ve principalmente en la sanación del trauma antes de realizar el mural en sí mismo. Cuando hablamos de los murales y del Encuentro Internacional de Muralismo por la Paz, hablamos de una transformación de un pueblo fantasma a un pueblo que fue reconocido por acuerdo municipal como San Carlos, el pueblo de los murales. Aquí la transformación de relaciones y la construcción de capacidades se evidencia con mayor profundidad en las oportunidades económicas y de diálogo que generaron los murales. Oportunidades económicas porque se le volvió el sentido turístico al pueblo y han podido lucrar de cierta manera a partir de los murales, no solamente quienes hacen parte de la iniciativa artística, sino los pobladores de San Carlos. Y la transformación de relaciones mediante el diálogo se ve de manera más clara porque en San Carlos es un pueblo en el que habitan tanto víctimas como victimarios. De manera específica, en el Encuentro Internacional de Muralismo por la Paz, al que asisten artistas tanto de Colombia como de diferentes otros países, existe una oportunidad de réplica que demuestra que el muralismo, tal como lo ven los miembros de la iniciativa, puede ser adaptado a diferentes contextos y a diferentes problemáticas. Para hablar de las conclusiones, partimos de que encontramos muchos puntos similares entre ambas iniciativas. Ambas buscan fomentar la paz comunitaria, trabajan la memoria histórica y la resistencia no violenta, e incluso han llegado a desafiar la violencia estructural y la violencia cultural. También han generado procesos y metodologías artísticas que han aportado al proceso de paz, del proceso de construcción de paz a nivel local, y han aportado de manera en mayor profundidad a la transformación de relaciones y a la construcción de capacidades. Como vimos anteriormente, si bien han existido puntos de convergencia tanto con las instituciones estatales como internacionales, no existen alianzas duraderas, sino una coexistencia de la diferencia, tal como nos explica la paz híbrida. La mayor recomendación que se realizó en el trabajo es que, a lo largo de las entrevistas y la realización de la investigación, se logró determinar que el arte y la cultura se reconocen ya como caminos para la construcción de paz, pero lo que se recomienda es explorar el involucramiento de estas metodologías artísticas dentro de los programas estatales y ya no solo dentro de las iniciativas locales u organizaciones de base.
Les agradezco mucho por su atención y me quedo pendiente a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Samantha, y bienvenidos a quienes se unieron en el transcurso de la presentación de Samantha. Y les recuerdo cómo vamos a proceder. Vamos a escuchar ahora la presentación de Linda. Y luego los comentarios de Adriana y después tendremos un espacio abierto para todas sus preguntas, comentarios, etcétera. Igual si tienen algunos comentarios o preguntas mientras tanto, pueden hacerlas por el chat y yo voy tomando notas y haremos esas preguntas más adelante a Samantha y luego pues si surgen preguntas para Linda, a Linda también. Entonces, Linda, vamos a ver cómo nos funciona esta presentación. Si quieres, cárgala. Y puedes también reabrir tu micrófono. Y sí, está perfecto, Samantha. Entonces, solo tu micrófono y ya puedes presentar. Ahí ya me confirman si pueden ver la presentación. Sí, todo muy bien, Linda. Muy bien. Muchas gracias, Samantha, por tu presentación. Bueno, yo soy Linda Pozo, soy estudiante de la maestría en Relaciones Internacionales, Convención en Seguridad y Derechos Humanos, y como parte del coloquio voy a hacer la presentación de mi tesis de maestría que he titulado Buenaventura, una cuna de resistencia y construcción de paz. El estudio de caso, el caso de estudio es la comunidad negra de Yurumangui entre el año 1998 y 2020. La agenda rápidamente que vamos a utilizar es el planteamiento del problema, la metodología, el marco teórico, profundizar un poco en los resultados, algunas conclusiones y recomendaciones. En términos del planteamiento del problema, una de las cosas que más llamaba la atención, digamos, al momento de plantear cuál era el problema en este escenario, era pensar cómo se está concibiendo la idea de la construcción de la paz. Digamos, este no es un tema innovador. Muchos autores y muchos académicos ya han escrito sobre el cómo se construye la paz, y de hecho eso es una problemática, digamos, en el escenario académico, porque existen distintas vertientes que posicionan una idea, ¿no? Y en ese orden de ideas, pensando en cuál es el caso, lo que sucede actualmente en Colombia, que estamos en un momento histórico, me atreví a pensar, bueno, cómo es el proceso de construcción de paz en el país, y en ese sentido, cómo están aportando las comunidades en ese proceso de construcción de paz. Y pensando en eso, me daba cuenta de que hay una idea generalizada, ¿no? De que la paz se construye desde una lógica de arriba hacia abajo, lo que llaman John Paul Lederer, de arriba hacia abajo en términos de la pirámide, pero justamente encontramos que existen actores locales, territoriales, comunitarios, que incluso antes de que se firmen procesos de paz, ya están haciendo ejercicios para construirla. Y pensando en eso, esta tesis de investigación plantea una pregunta o problema, que es de qué manera el proceso de resistencia civil, un proceso que existe en una comunidad de Buenaventura, que es la comunidad de Yurumangui, entre el año 1998 y el año 2015 aporta un proceso de construcción de paz que tiene lugar en Colombia a partir del año 2016. ¿Y por qué ubico el 1998 y el 2015 como un primer momento? Porque en estas zonas del país, en estos territorios que son territorios rurales ribereños, el fenómeno de la guerra empieza a consolidarse, digamos, en este periodo, y particularmente en Yurumangui, los actores armados empiezan a tener inserción en esos territorios. No así una de las cosas que más adelante, digamos, en términos de resultados, encontré en la investigación, es que las primeras iniciativas de resistencia no violenta que se forjan en este territorio tienen lugar antes del conflicto armado, pero son la plataforma para que las comunidades puedan aportar posteriormente a un escenario de construcción de paz territorial y luego una paz nacional. Dicho esto, digamos, en términos de metodología, esta investigación pues parte de un método cualitativo a partir de del estudio de caso. La comunidad de Yurumangui, a pesar de que hace parte de un territorio que es Buenaventura, consta de 13 veredas, que es 13 veredas o 13 comunidades que están ubicadas a lo largo y ancho del territorio.
Y para la recolección de la información hice uso de entrevistas semiestructuradas, alrededor de 15 entrevistas semiestructuradas, 14 de ellas con líderes, miembros de organizaciones de la comunidad, y una de ellas tuve la fortuna de poder conversar con un exguerrillero de las FARC que hizo incidencia en esta zona particular del territorio. También hicimos un ejercicio de revisión documental y una de las cosas que más me parece importante fue la observación in situ, que en medio del contexto actual de pandemia, incluso de conflicto que está siendo agudo en este momento el territorio, también pudimos hacer observación o pude hacer observación. En términos del marco teórico, hay 3 categorías que son sumamente importantes para entender este problema. La primera de ellas, como ya lo he venido mencionando, es el tema de la construcción de paz. Planteo aquí una discusión en términos de cómo se entiende la paz, pero sobre todo en cómo se construye. Una perspectiva muy tradicional, que es la perspectiva liberal, habla de la paz como si se construyera desde afuera, en términos de arriba hacia abajo, como diría Lerek, pero hay otros autores que empiezan a hablar de la paz en un sentido más desde lo cotidiano, más desde lo comunitario, y a esa perspectiva es la que hace hincapié mi tesis, un poco para argumentar cuál es el rol de las comunidades como agente dentro de los territorios y dentro de los procesos. Además, lo complemento con el tema de la resistencia no violenta, que es un tema supremamente interesante en el sentido en el que las comunidades, digamos, sobre todo en escenarios de conflicto, tienen múltiples formas para resolver, para responder ante el opresor, si lo ponemos en esos términos, y la resistencia no violenta es una de ellas. Muchos autores la han abordado y en ese orden de ideas lo que argumento es que en la comunidad yurumangui se genera un proceso de resistencia no violenta porque además es una respuesta no convencional, no tiene uso de armas, o bueno, no armas tradicionales, y socavan de alguna manera o mitiga el poder del oponente. Y finalmente pongo en contexto el tema de la paz territorial, que si bien es un concepto que surge a partir del acuerdo de paz en Colombia, ¿no? Es una noción realmente nueva, se instaura en una discusión académica a nivel internacional que tiene que ver con esta idea de que hay un giro local en este proceso, ¿no? Se voltea a ver a las comunidades y lo local no entendiéndolo en términos de necesariamente lo cotidiano, sino de esa forma, esas relaciones que se tejen desde las bases comunitarias. Y en ese orden de ideas, en este marco teórico lo que planteo también es una reflexión en el sentido en que no entendamos la paz territorial como una noción propiamente conceptual, sino que cuando entro al territorio me doy cuenta que las comunidades no ven lo que hacen como un tema de paz territorial, sino que sus acciones, sus estrategias están destinadas a generar paz en el territorio. Y lo que vemos aquí es que hay un contraste entre la conceptualización, ¿sí?, y lo que realmente consideran las comunidades. Entonces nos deja esto una tarea y es reflexionar realmente si no estamos cayendo en un tema de territorializar los discursos desde las grandes élites o las élites de poder para llegar a las comunidades y justificar, y estamos dejando de lado realmente esta idea de cómo se conciben las comunidades mismas, que es parte también de los resultados de esta investigación. El tema de la autonomía de las comunidades en sus territorios es sumamente importante para entender por qué ellas construyen paz en sus territorios, por qué lo hacen a través de la resistencia no violenta, aunque pudiera haber sido de otra forma, y por qué esas estrategias que les ayudan a construir paz en el territorio son importantes hoy por hoy en Colombia para pensar la construcción de paz a nivel nacional, que si bien tuvo lugar la firma en el año 2016, esto es un proceso inacabado realmente, ¿no? Es una paz imperfecta que llamaría Ledrak, estamos en constante construcción. Dicho esto, una frase que me gusta mucho resaltar y que hace parte como de la identidad del pueblo bonaerense en general y de la comunidad de Yurumangui en particular, es esta idea de que resistir no es aguantar, un poco pensando en que la resistencia no violenta, que es una de las categorías de análisis fuertes de esta tesis, la resistencia nada tiene que ver con soportar eso que nos han impuesto, sino todo lo contrario, tiene que ver con un tema de autonomía, de replantear el ejercicio y socavar, ¿no?, el poder del oponente. Entonces, resistirnos a aguantar es una frase que me gusta mucho.
Linda, ¿estás sin micrófono? Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, ya. No sé qué pasa. Como Estabas parte en de los los resultados resultados. empíricos. Sí, Ya, exacto. como parte de los resultados, digamos, en 2 de los capítulos de la tesis he planteado la respuesta a cada una de las preguntas de la investigación. La primera tenía que ver con cuáles eran las estrategias de resistencia pacífica, no violenta o resistencia civil, y cómo aportan a la construcción de paz. Lo que encontré aquí es que estas estrategias que se crean en un escenario previo al escenario de conflicto armado, pero que luego posicionan, digamos, este escenario, pues no surgen de la nada. De hecho, las comunidades estaban ejerciendo su ejercicio y su derecho de organizarse para defender el territorio, incluso antes de que llegaran los actores armados, porque encontramos que habían otro tipo de amenazas, como amenazas al territorio propiamente, y tenían que ver con un tema de minería, un tema de explotación que está en contravía de la cosmovisión de las comunidades, y ya empezaban a organizarse. Esto es lo que hemos llamado, digamos, de alguna manera una dimensión político-organizativa en la que se organizaron las comunidades de manera primero espontánea y luego ya con un soporte jurídico que vendría siendo los consejos comunitarios. Autónomamente, esta comunidad en particular se organiza a través de lo que se llama APONURI, que es una asociación de negros unidos del río Yurumangui, y a partir de ahí desarrollan toda la gama de estrategias de resistencia no violenta, de las que les voy a contar rápidamente. Y desde la dimensión sociocultural que quise ubicar en esta investigación, lo que señalo es que existe una idea que más allá de defender el territorio, se trata de poder vivir la vida dentro de él. Y eso me parece supremamente importante, porque esta comunidad lo que deja claro es que no se trata simplemente de estar, de poder quedarse, sino de poder quedarse y poder recrear su práctica, poder seguir siendo autónomos, poder seguir ejerciendo su vida comunitaria, no en función de la autoridad de los armados. Y eso es lo que llamo el empoderamiento de lo propio. A partir de ahí, digamos, a partir de ahí, he señalado algunas de las estrategias que me parecen como más relevantes en este escenario. Y una cosa que también me gustaría decir en este momento es que cada una de las estrategias de resistencia que nacen en esta comunidad devienen de un tipo de violencia, sea directa, sea estructural o sea simbólica, que les amenaza en algún momento, ¿no? Entonces, cuando hubo, por ejemplo, masacres, hubo señalamientos, hubo despojo territorial, las comunidades empezaron a pensar sus estrategias, y una de las cosas que les funcionó muy bien era, en Yurumangui crearon planes de contingencia que les permitía desplazarse de una comunidad a otra en caso tal de que se vieran afectados. Por decir algo, en una comunidad X entraron los actores armados en el año 2001, hicieron una masacre de 7 pescadores de la zona, y lo que hizo gran parte de la comunidad como parte de la estrategia de resistencia no fue irse completamente del territorio, sino desplazarse a través de él a otra comunidad que ya estaba preparada para recibirlos. Esto que permitió que la comunidad pudiera mantenerse en el territorio como parte de la estrategia de resistencia no violenta, porque entendían que salir del territorio, además de ser un tema de despojo, pues no les iba a permitir seguir luchando por él. Y esto es interesante porque parte de la discusión académica plantea que el desplazamiento no es una forma de resistencia no violenta, pero en este caso particular sí lo es, en el sentido en el que se están pensando la estrategia de resistencia como una forma justamente para quedarse en el territorio, no para salir de él. Y eso me parece sumamente importante. Eso se junta además con un tema de que la comunidad, a partir de su proceso organizativo, instauró diálogos con los actores armados, y desarrollaron también estrategias de soberanía alimentaria, porque en los momentos de confinamiento pues tenían que hacerlo, no tenían cómo hacer que les llegaran la comida, y parte del ejercicio, digamos, de la práctica cultural les permitió poderlo hacer. También encontramos resistencias no violentas en el tema de los cultivos de coca. Esta es una comunidad, y esta es una de las cosas más fuertes que creo que pude haber encontrado en esta investigación. Es una comunidad que nos da luces hoy para pensar cómo poder solucionar el problema de las drogas ilícitas en el país. Han demostrado que en este territorio sí se puede vivir de otra cosa que no sea la coca,
Y es interesante porque ellos mismos, desde una lógica de autonomía, hicieron jornadas de erradicación manual de coca dentro del territorio porque se declararon una comunidad que no consume, no la siembra, no la vende, y esto le generó muchos problemas con los actores armados, por supuesto, pensando en clave de la financiación de los armados, el narcotráfico, etcétera, pero hoy por hoy son considerados custodios, ¿no? Son considerados, incluso se les ha premiado esa labor que han hecho. Y un tema también pensando en el reclutamiento forzado, han desarrollado una estrategia que me parece supremamente interesante y es una idea de fortalecer las bases a partir de una noción de comunidad-escuela que implica pensar la comunidad como una escuela, de hecho, no ver la escuela como ese claustro de 4 paredes, sino que parte del ejercicio de la formación es pensar, entender, respetar, amar la comunidad. Y esto es supremamente interesante, además de otras estrategias como de marcar los lugares, etcétera, pero solo por mencionar algunos. Y finalmente, digamos que creo y he ubicado 4 momentos en los que estos aportes, estas estrategias aportan directamente, esta comunidad aporta directamente al proceso de paz hoy en Colombia. Uno de ellos fue la construcción de los planes de desarrollo con enfoque territorial, que si bien era una propuesta institucional, al llegar a los territorios seguía teniendo una lógica centralista que dejaba de lado la perspectiva de las comunidades. Lo que hizo Yurumangui fue, además de entablar un debate sobre lo estructural, proponen construir, hicieron, digamos, propusieron la creación de programas autónomos, ¿sí? Demostrar una capacidad de agencia y de apropiación local que pone en jaque de alguna manera la perspectiva institucional y da cuenta de cómo deben ser los procesos comunitarios. También hacen un aporte a cómo transformar los conflictos, porque si bien no lo mencioné anteriormente, parte del ejercicio que hicieron fue poder hablar con los actores armados, pero también que hablaran entre los actores armados. Incluso fue posible generar una tregua entre algunos actores armados, siendo los líderes del territorio mediadores del proceso, y eso de alguna manera da cuenta para entender que sí es posible dentro de los territorios, además necesario para poder salvaguardar la integridad de las comunidades. Otra de las cosas es el aporte en términos de pensar cómo solucionar el problema de cultivos ilícitos, y aquí me gustaría señalar 2 cosas. Le apuestan primero a que hay que sanar, desde una lógica desde la cosmovisión, hay que sanar la enfermedad, pero también hay que prevenirla, sobre todo hay que prevenirla. Y eso fue lo que ellos hicieron, porque cuando vieron indicios de que hubo problemas o hubo plantaciones, sanaron, hicieron erradicaciones de manera comunitaria y manual, pero además han hecho constantemente y desde sus inicios un ejercicio de prevención. Y esto es importante pensarlo porque el problema de los cultivos del uso ilícito funciona como un efecto globo. Hoy por hoy puede que aquí se haga erradicación, pero eso seguramente se va a ver reflejado en otros territorios si no se dan las condiciones para que no sea así. Y finalmente, unas cosas más importantes también que quiero resaltar es cómo ellos aportan a este proceso tan necesario de la reconciliación. La reconciliación en función de la no repetición. Y Yurumangui lo que nos dice es que reconciliarse no es solamente darle la mano, o en este caso firmar un acuerdo de paz, darle la mano al victimario, sino que es un proceso individual, primero, comunitario, colectivo, y que va a permitir, digamos, de alguna manera prevenir nuevos tipos de violencia y sobre todo prevenir y garantizar que no se repitan los ciclos de violencia, que no escalen nuevamente las violencias. En esos 4 puntos señalo yo los aportes de esta comunidad. Y finalmente, para concluir, una de las cosas que más me gusta señalar en este escenario es que la comunidad de Yurumangui, como actor local, nos permite entender desde las relaciones internacionales cómo lo local influye lo nacional, influye lo internacional, porque aquí, si bien no se han señalado algunos elementos de la participación de actores internacionales, los hay. Entonces, ¿cómo lo local es tan importante dentro del escenario nacional, dentro de pensar cómo se construye la paz? Y sobre todo, las distintas formas de resistencia no violenta que ellos han desarrollado pueden ser útiles en el sentido de cómo construir otros escenarios de paz en comunidades con similares situaciones de conflicto.
Esto es algo que me parece sumamente valioso. El caso da luces para pensar la construcción de paz de abajo hacia arriba. Y una de las cosas que también quiero señalar en términos de recomendación, me parece importante que dentro del trabajo de campo, dentro del ejercicio de la observación in situ, me pude dar cuenta de que existen dentro de la comunidad procesos de DDR, de desarme, de reintegración, eh, territoriales que no son abordados, incluso no he encontrado dentro de la academia algo que lo aborde en esos términos y que son procesos de reintegración que se están dando en los territorios por fuera de las injerencias del Estado. Y eso es un tema a modo de recomendación que creo que plantea nuevas agendas de investigación para el campo y que es necesario. Dicho esto, espero no haberme alargado tanto. Estos son como en términos generales lo que hemos encontrado en la investigación. Muchas gracias a todos y a todas. Y dejo con ustedes una imagen que me gusta mucho también y fue un ejercicio que hicimos de construcción de un mural en la comunidad de Yurumangui, justo en el escenario también de conflicto armado. Un mural que refleja la participación, el poder, la lucha del proceso de resistencia que se está dando en ese territorio. Si hay algún comentario, alguna pregunta, creo que este es el momento. Muchas gracias para todos y todas por quedarse, estamos atentos. Muchísimas gracias, Linda. Realmente tuvimos dos excelentes presentaciones, así que muchísimas gracias tanto a Samantha como a Linda. Voy a dar la palabra ahora a la profesora Adriana Montenegro del Departamento de Estudios Internacionales, quien va a dar algunos breves comentarios sobre ambas presentaciones. Esto les da tiempo también a nuestra audiencia para listar sus preguntas, porque enseguida, después de los comentarios de Adriana, pasaremos a este espacio abierto en el que ustedes podrán hacer sus preguntas y yo ya tomo notas de las que ya aparecieron en el chat para hacerles enseguida a nuestras panelistas. Muchas gracias, Adriana, adelante. Bueno, gracias, Cecil. Primeramente, bueno, buenas tardes con todas y con todos. Bueno, quiero agradecer la invitación del Departamento de Estudios Internacionales y especialmente a la doctora Cecil por la oportunidad de participar en este coloquio. Y también quiero felicitar a las expositoras, ¿no? Samantha y Linda. Yo tuve la oportunidad de ver sus trabajos desde el inicio y realmente han hecho un largo camino, han recorrido muchísimo, sus tesis están muy bien elaboradas y esto tiene además es aún más importante porque en realidad lo que ha sucedido es que en un tiempo de pandemia es muy difícil poder hacer el trabajo de campo y que ambas, ¿no? Tengan un trabajo de campo muy interesante con varias entrevistas, realmente es un logro en estos tiempos. Bueno, quisiera hacer un resumen general de como las ideas generales de sus tesis. Tanto, digamos, Samantha como Linda tienen dos ideas, ¿no? El tema de la paz territorial o estas iniciativas locales también como lo indica digamos, Samantha. Bueno, la paz territorial, entender que es un término que se popularizó en las negociaciones de paz en Colombia y que habla de este giro local, ¿no es cierto? Esta construcción de la paz en espacios locales concretos, pero la idea de que se puede construir, ¿no es cierto? Paz no desde arriba, como ustedes dicen, sino de abajo hacia arriba. Y en estas ideas, ¿no? De que no ven a la población como meras víctimas de la falta de atención estatal y como receptores del conflicto armado, sino como actores claves con poder para cambiar su propia realidad. Y no solo eso, sino que además poder influir, ¿no es cierto?, en los procesos de construcción de paz, digamos, a nivel nacional. Dicho esto, bueno, lo que me llama la atención, por ejemplo, en el trabajo de Samantha, es, digamos, la posibilidad de analizar el arte como estrategia de construcción de paz. Existe literatura con relación al tema, pero no es siempre muy conocida y es digamos, muy provechoso que tengamos una tesis en ese sentido que nos permita ver cómo estas iniciativas, ¿no es cierto?, desde una dimensión inclusive psicológica, que en algún momento Samantha habla cómo esta idea de apropiación, ¿no es cierto?, permite la construcción de paz en esos territorios.
También por su parte, yo también diría que del trabajo de Linda me parece que una cuestión muy importante es el tema de, bueno, hablar de cómo la paz, porque bueno, finalmente, de cómo la paz que está construida en estos territorios tiene incidencia en los procesos de construcción de paz a nivel nacional. Y ella cita muy bien todos estos momentos en los que efectivamente más bien las experiencias vienen desde abajo, ¿no es cierto? Y pueden alimentar a lo nacional. Nada más yo me quedo con eso, realmente felicitarles a las dos exponentes, su trabajo ha sido un aporte, yo creo, muy, muy bueno, ¿no? En los temas de paz y conflicto, y yo estoy segura de que si ustedes se lo proponen van a tener excelentes artículos para la publicación eventualmente. Muchísimas gracias por esos valiosos comentarios, Adriana, comentarios de hecho que yo comparto. Entonces vamos enseguida a proceder con el espacio abierto de preguntas y respuestas y voy a empezar con una primera pregunta que nos llega de parte, o dos preguntas más bien, de parte de Jorge Sanafría. También hemos recibido varias felicitaciones para nuestras dos presentadoras. Entonces voy a proceder con las primeras preguntas y que justamente tienen que ver con algo que estaba planteando Adriana. ¿Cómo se vio afectada la realización de sus investigaciones, Samantha y Linda, por el tema de la pandemia del COVID-19, desde bueno, que está desde marzo del 2020, así como también por la crisis política que vivió Colombia este año? Y cómo ambas han sobrellevado esos desafíos. Entonces les propongo que empecemos con esas dos primeras preguntas y le voy a dar la palabra tal vez en orden, Samantha primero y luego Linda, y podemos intercambiar para otras preguntas. Samantha, adelante. Listo. Bueno, antes de responder las preguntas, también me gustaría agradecerles mucho por sus felicitaciones y agradecerles a ambas por habernos acompañado en este proceso, que no estaríamos aquí si no hubiera sido por ustedes. Y bueno, con respecto a cómo nos afectó la pandemia, yo no realicé un trabajo de campo presencial, sino que me puse en contacto con las iniciativas artísticas locales y también con los miembros de las instituciones estatales e internacionales por medio de Internet, vía WhatsApp o vía Zoom. O vía correo electrónico, se cuadraron las entrevistas y se mantuvo contacto. Con respecto a la crisis política de Colombia, digamos que eso no le afectó directamente a mi tema de tesis, pero yo estuve en contacto constante cuando existieron las manifestaciones, cuando se fueron complicando las cosas, y supe que en San Carlos no tuvieron mayor problema porque como el pueblo se considera como estar en post-conflicto, allá no llegó mucho del barullo, pero en cambio en Medellín sí. Me supieron decir que estaban trabajando con respecto a eso y bueno, siempre se mantienen trabajando desde todas sus plataformas porque no solo lo hacen, digamos, con acciones artísticas y de siembra, sino que ellos tienen también una presentación, una participación muy activa en los canales digitales. Hicieron justamente hasta antes de empezar el coloquio, hicieron un lanzamiento de videos justo como en respuesta a todo lo que había sucedido esta temporada. Eso sería de mi parte. Muchas gracias, Amanda. Linda, ¿quieres compartir tu Ya. experiencia? Sí, de hecho, bueno, siempre he dicho, este tema del COVID-19 sí fue como que un tema que no esperábamos, pero lo que más afectó realmente mi trabajo de campo no fue eso, de hecho, fue más un tema de crisis política. Muchas gracias, compañero, por preguntarlo. Las comunidades tienen sus propias formas, ¿no? De pensar y de tramitar el COVID, de hecho. Entonces, para mí sí fue viable, fue posible, gracias a la ayuda de algunos líderes que querían también que estuviera en el territorio, poder llegar hasta allá. Está alrededor de 4 horas más o menos de donde yo vivo, o sea, de la zona rural de Buenaventura. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que la pandemia no fue, aunque hice uso, por supuesto, de las medidas de bioseguridad, pero lo que sí generó que de alguna manera pues se afectara un poco el tema es que en este momento, incluso en el momento en el que estaba yo haciendo mi trabajo de investigación,
pues el territorio se encuentra en una disputa territorial que llamamos, porque distintos actores armados, algunas disidencias de las FARC, están queriendo posicionarse en el territorio y eso genera, es decir, sigue generando esta realidad de la que estamos hablando, y es que los actores pues están dentro del territorio y no es fácil para mí poder entrar y salir pues cuando de la manera como lo hubiese querido. No así tuvo un respaldo de parte de la comunidad y de los líderes y pude estar 2 veces, en 2 ocasiones en el territorio, alrededor de 3, 4 días. Pude conversar con ellos eh, y esa pues fue la realidad de... Y bueno, la otra entrevista que hice, hice algunas entrevistas de manera particular. Una de ellas fue la que hice con el ex miembro de las guerrillas de las FARC, que se encuentra en un territorio pues diferente en el que yo estoy, por tanto pude hacer el acercamiento con él a través de las plataformas digitales. Pero creo que igual esto fue una oportunidad muy grande para poder entender otras formas de hacer trabajo de campo, ¿no? Creo que también nos ayuda a reflexionar en términos académicos a cómo hacerlo. Creo que eso. Muchas gracias, Linda. Nos acaba de llegar otra pregunta de parte de, y felicitaciones siempre, de parte de Carolina Navia, quien está preguntando cómo ustedes ven la sinergia entre estas acciones de resistencia civil y construcción de paz. Yo creo que es interesante porque en ese sentido las dos presentaciones pues resaltan esto, sobre todo pues la de Linda, pero también en buena medida la de Samantha. ¿Y qué desafíos ustedes han identificado hacia los practicantes de las acciones de resistencia civil en el escenario de posacuerdo en Colombia? Entonces, voy a dar tal vez para cambiar la palabra primero a Linda y luego a Samantha para contestar estas dos preguntas. Muchísimas gracias, Linda. Muchísimas gracias, Nadia, por la pregunta. Realmente creo que es una excelente pregunta porque justamente esto es lo que estamos queriendo poner en discusión, de qué manera ¿no? los procesos de resistencia civil aportan a la construcción de paz. Y una de las cosas que siempre ronda en mi cabeza es que, en principio, el hecho de que se haga uso de una estrategia de resistencia civil o resistencia no violenta es un indicador de que las cosas pueden hacerse por este tipo, por este hecho. Es decir, a lo que me refiero es que hay muchas formas de que las personas, la sociedad civil puede responder a estos escenarios. Una de ellas puede ser la resistencia a partir de la violencia, pero cuando hablamos de construcción de paz, no podemos pensar desde una resistencia de violencia. Es decir, la resistencia civil, la resistencia pacífica, tiene sinergia en el sentido de que permite identificar elementos claros desde lo estratégico para poder construir escenarios de paz. Y de alguna manera, una de las cosas que me parece sumamente relevante es que para poder hacerlo, hacen uso, en este caso la comunidad de Yurumangui, hace uso de su autonomía, que es algo que ellos realmente defienden, y hacen uso de sus prácticas culturales y ancestrales. Entonces, yo a lo que quisiera decir también en este momento es que pensar la resistencia civil es también tener en mente que existen muchas formas de hacer resistencia civil, existen muchas formas de resistir de manera no violenta, pero siempre cuando pensamos en la resistencia civil con clave de construcción de paz, esta resistencia civil debe reconocer la autonomía comunitaria de la sociedad, etcétera, y debe reconocer que existen elementos in situ, existen elementos autóctonos que van a permitir hacerlo. La segunda pregunta, Los ¿cuáles son los desafíos. desafíos para los practicantes de la resistencia civil? Bueno, uno de los desafíos que encuentro es que pues siempre es mucho más difícil resistir de manera no violenta, siempre es mucho más fuerte, mucho más complicado, digamos, mantener la estrategia no violenta. De hecho, parte de la discusión académica argumenta que la resistencia pudiese empezar de manera pacífica, pero en el tiempo va a escalar si es que no se alcanzan los objetivos. Y eso creo que es uno de los desafíos, poder contrarrestar, digamos, esos argumentos y demostrar que realmente la resistencia civil
sí funciona, de hecho es más efectiva, si leemos a Chenoweth, es mucho más efectiva que la resistencia violenta. Entonces creo que uno de los grandes desafíos es poder instaurar, ¿no?, esta discusión, poder que se siga hablando, porque el tema de la resistencia civil, y más aún en los escenarios locales, no es un tema que sea de mucha discusión, y pensando en el campo propiamente de nosotros, desde las relaciones internacionales mucho menos. Existe una idea generalizada de que se piensa la relación internacional a escala global. Pues creo que parte del ejercicio y el desafío es poder seguir conversándolo, poder seguir hablando, generando la discusión, y poder seguir haciendo incidencia, poder seguir siendo agentes desde este tipo de estrategias. Muchas gracias, Linda. Escuchemos ahora a Samantha. ¿Qué opina Samantha de esas preguntas? Bueno, coincido realmente con lo que dice Linda y en mi caso particular en el que analicé Agroarte y la Corporación Memoria de Sueños y Esperanzas, en donde la primera tiene como componentes más fuertes de resistencia no violenta, es clara, digamos, la relación entre una y otra, porque al ejercer la resistencia no violenta, no solo que se resiste, sino que también se da pauta de una posición política y de vida que puede llegar a desafiar la violencia estructural y la violencia cultural, y eso es lo que te conduce de manera directa con la construcción de paz. En el caso de Agroarte, por ejemplo, reapropiarse de espacios que antes la guerrilla no permitía que la gente solamente se sentara, por ejemplo, una cancha de voleibol o una cancha de fútbol en donde los niños no podían llegar a jugar porque era de los actores armados, y que la iniciativa propició esta reapropiación de espacios, así como la reunión misma, no solamente que les permite establecer el hecho de que no están de acuerdo con la violencia, el hecho de que ellos son antagónicos con la guerra, sino que les permite volver a recuperar su vida a las personas. Otra de las maneras también es que mediante el hip hop que ellos hacen, porque el hip hop dentro de las comunas es una práctica común, digamos, pero el que ellos realizan se diferencia mucho del que comúnmente se ve en las comunas, que generalmente hace apología de la violencia y de los sucesos que pueden ocurrir día con día dentro de las comunas, pero las letras de ellos siempre se dirigen hacia la denuncia y hacia el llamado a la paz. Y siempre también a la acción comunitaria, como, ¿y qué es arte si no referencia a la lucha que ellos hacen día con día? ¿Y qué es arte si esto no sirve a la comuna? Siempre es con un propósito y siempre es con una lírica incluso súper diferente, que ya hace que nuevamente se puntúe su posición, pero también lleve a, por ejemplo, en este caso, a desafiar la estigmatización que pueden llegar a tener los miembros de las comunas o los habitantes de las comunas como actores violentos o como actores que están ligados a la delincuencia. Entonces, al desafiar eso, tú empiezas a construir paz, a transformar relaciones y justamente a realizar esta construcción de capacidades de lo que habla la construcción de paz estratégica basada en las artes, que les permite a la gente no solamente sanar y hacer catarsis de sus traumas, sino que les permite ya partir a empezar esta transformación del conflicto, que va justamente más allá de las lógicas de arriba hacia abajo, sino que se centra en el bienestar individual y colectivo. Por ejemplo, en cuerpos gramaticales también, que se hace una siembra colectiva, tienen un componente muy fuerte de denuncia, pero lo que ellos hacen, a más de resistir y plantear precisamente sus pedidos hacia el Estado, lo que ellos buscan es sanar esa violencia que se queda en el cuerpo después de haber vivido en un país con conflicto armado y haberlo vivido de primera mano en un lugar en donde las operaciones militares eran frecuentes. En el caso de la Corporación Memoria de Sueños y Esperanzas, la resistencia se ve como un poco antes de que nazca la iniciativa como tal, en el momento en el que sus fundadores trabajaban de manera individual las acciones artísticas para poder resistir en el pueblo, porque el pueblo se quedó sin el 75% de su población. Entonces, para poder mantenerlo vivo y igualmente con acciones cotidianas como reunirse a almorzar o reunirse y mantenerse, o sea, incluso si habían cadáveres en las calles, la gente lo que hacía era recogerlos y tratar de retomar su vida. Entonces,
poder hacer que el pueblo se haya mantenido ahí para cuando fue el retorno masivo y de ahí poder partir hacia una transformación del conflicto, hace esa relación y ese como clic automático entre la resistencia no violenta y la construcción de paz. Y por otro lado, los desafíos que yo identifico que además de que no se reconoce como su labor, como dijo Linda, yo creo que es también como el peligro mismo que ellos corren al desafiar las realidades, porque en las dos iniciativas que yo estudié, los líderes de estas iniciativas tuvieron que esconderse por determinadas cantidades de tiempo, porque debido a su acción podían ser tenían como amenazas en contra de su vida. Entonces tenían como atentados a los que huir y esos también son desafíos súper importantes porque muestra precisamente que si bien es más efectiva, es mucho más difícil de practicar. Muchísimas gracias. Realmente son muy atinados sus comentarios y dan muchas luces. Muchas gracias, Samantha y Linda. Ahora quisiera ver si la audiencia tiene más preguntas. Recuerden que pueden levantar la mano. Si no encuentran cómo levantar la mano, hagan una pequeña seña en el chat y con mucho gusto les puedo dar la palabra. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta adicional para Samantha y Linda? No veo ningún movimiento, creo que se está acercando la hora del almuerzo y ya seguramente nos toca ahora pues dar cierre entonces a este evento. Yo creo que igual ha sido muy provechoso, las presentaciones han sido excelentes, las preguntas también de la audiencia muy pertinentes. Yo creo que es una excelente muestra de lo que son unas excelentes tesis de maestría y veo en la audiencia varios estudiantes de maestría, entonces creo que es muy útil tener este tipo de coloquios para que ustedes, sobre todo quienes están todavía en el proceso de elaboración de su tesis, puedan ver cómo es una tesis ya lista para que, bueno, les pueda también dar algunas pautas, ¿no? de qué les queda todavía por hacer y cómo es un buen producto final. Entonces, para dar cierre a este evento, les voy a dar un minutito a cada una de nuestras panelistas y también comentarista para hacer un comentario y con eso pues cerraríamos el evento. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y todas por estar con nosotros y participar en ese evento tan interesante. A ver, Samantha. Bueno, yo les agradezco mucho por brindarme este espacio para presentar mi tesis. Ha sido un proceso sumamente enriquecedor en el que pude conocer no solamente otra realidad, sino sentirme inmersa, a pesar de que no tuve la oportunidad de hacer el trabajo de campo presencial, sino sentirme inmersa en procesos de vida que realmente enseñan mucho y no solamente para la academia, sino para todas las personas que tenemos la oportunidad de por lo menos coincidir con ellos. Agradecerles también a ustedes por acompañarnos y agradecerles a todos quienes nos escucharon hoy y quienes se han quedado hasta aquí. Muchas gracias a todos y un abrazo fuerte. Muchas gracias, Samantha. Linda. Muchas gracias, Tami. Sí, yo también me uno a los agradecimientos de Samantha. Realmente quiero hacerlos bien particular, tanto a Adriana como a ti, Cecil, porque han sido guías de este proceso, a pesar de que hace mucho rato que con Adriana no conversábamos, siento que sí ha sido posible gracias a ustedes. También quiero hacer un agradecimiento muy especial a la comunidad de Yurumangui, a quienes estén viendo en este momento esta presentación. Realmente estoy muy agradecida con ustedes por no solamente por haberme permitido entrar de manera directa a ese territorio, sino por esta labor tan hermosa que hacen en un contexto tan complejo y tan difícil. Realmente muchas gracias porque, como lo digo siempre, son inspiración en medio de tanto caos. Muchas gracias también a las personas que están aquí escuchándonos. Hace un año solamente veíamos a las compañeras presentar sus coloquios y hoy estamos nosotras aquí, así que a quienes están en ese proceso motivarles también.
y estamos prestas sé que Samantha y yo estamos prestas a apoyarles en cualquier cosa que necesiten. Con Cecil nos pueden contactar. Muchas gracias por quedarse, muchas gracias por todo, por escucharnos y ojalá que podamos seguir encontrándonos en estos espacios académicos que son bastante interesantes e importantes. Muchísimas gracias, Linda. Y bueno, lo que vamos a tratar de hacer, como este evento ha sido grabado, es lo vamos a subir al YouTube institucional de Flaxo y de esta forma quienes no pudieron acompañarnos el día de hoy tendrán la oportunidad de poder visualizar la grabación. Adriana. Bueno, para finalizar, felicitarle a las dos expositoras por darnos, digamos, con estas tesis, contribuir al conocimiento de formas alternativas de construcción de paz. Si bien además una cosa muy importante, ambas investigaciones muestran formas muy endógenas de construcción de paz, ¿no es cierto? Pero yo creo que son un ejemplo que puede utilizarse para la construcción de paz en otros territorios. Yo creo que eso es muy rico, que ustedes puedan visibilizar estas estrategias, porque al final del día, ¿no es cierto?, la cuestión es que estas iniciativas se multipliquen. Eso nada más. Una buena tarde. Muchísimas gracias, Adriana. Una feliz tarde a todos y todas y muchísimas gracias por haber pasado este tiempo con nosotros y nosotras. Hasta luego.